El Salmo capítulo 23, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos a leer otra traducción, la que hemos leído ahora es Reina Valera, 1960. Vamos a leer esta traducción. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. El Señor es mi pastor. Aquí no dice que fue mi pastor, ni que será mi pastor. El Señor es mi pastor. Hoy, mañana, el domingo, el lunes, durante toda la semana. Él es mi pastor en enero, en diciembre, en mayo, en abril, en cada mes del año. Él es mi pastor cuando estoy en casa o cuando estoy fuera de casa. Él es mi pastor cuando estoy trabajando. Él es mi pastor cuando estoy descansando. Él es mi pastor en las buenas y en las malas, en tiempos de abundancia y en tiempos de pobreza. Vivir como una oveja nos puede dar paz interior. Este pastor del que habla el salmista sabía todo acerca de sus ovejas. Él sabía qué comidas eran las mejores para ellas. Él sabía qué comidas podrían hacerlas daño. Él sabía cuándo debían de comer y cuándo necesitaban saciar su sed. El pastor era un experto en la tierra, estaba al tanto de los mejores lugares para comer y para beber. Mientras que las ovejas confiaban y siguieran al pastor, sus necesidades básicas serían satisfechas en el momento preciso. El pastor les daría lo mejor de lo que él tenía. ¿Tienes tú confianza absoluta en tu buen pastor? ¿Tienes confianza en Jesús? ¿Valoras el alimento que viene de Jesús más del que puedas obtener del mundo? ¿Piensas a veces que Dios te está negando algo que tú necesitas? En estos versículos el salmista dice: nada me faltará, nada le falta. Por su propia naturaleza el buen pastor cuida de sus ovejas, da su vida por ellas. Por eso Jesús dice, Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si sientes que te falta algo, no es que tu pastor no puede o no quiere darte todo lo que necesitas. Puede que sea que te falte fe. Para recibir todo lo que Jesús quiere darte, lo que tu fe diga que Dios es, eso será Dios para ti. ¿No será que estamos descontentos con lo que nuestro buen pastor nos está proveyendo? ¿Te hace falta el gozo que viene de tener un pastor que se preocupa por ti? Regresa a Él. Confía que Él suplirá todo lo que necesitas en tu vida. El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Otra traducción dice: me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Tu buen pastor conoce cada una de tus necesidades. Y Jesús sabe que tú te cansarás a lo que caminas sin Él. Él sabe que hay momentos en que necesitas descansar. Y tu buen pastor sabe exactamente lo que necesitas para refrescarte. Hay momentos en que necesitas echarte en campos verdes o junto a un arroyo. A veces necesitas ser abrazado por tu buen pastor. En otros momentos necesitas gozar de los gustos que Jesús te da. El buen pastor no siempre te renovará de la misma forma. Él siempre va a responder a tu necesidad presente con lo que corresponda perfectamente en ese momento. A lo que sigues a Jesús, habrá momentos en que tu alma estará agotada.
A lo mejor sea debido a las pruebas que estás experimentando, o a las tentaciones que estás resistiendo, o a la persecución a la que te estás enfrentando, o a las cargas que estás llevando por otros. A lo mejor eso te está desgastando. Capaz que estás ahora mismo cansado por la disciplina del Señor. Habrá momentos en que sentirás que ya no puedes dar un paso más. El buen pastor sabe cuándo has llegado a ese punto y él siempre tiene el remedio. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas un renuevo en tu vida? ¿Necesitas que tu alma sea refrescada? No trates de recuperarte por ti mismo. Solo Dios sabe cómo sanar y rejuvenecer tu alma. Jesús dice en Mateo capítulo 11, verso 28, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, los atribulados, los afligidos, los que estáis ahora mismo en pruebas, en dificultad, vengan todos ustedes, yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana, mi carga es ligera. Si pasas tiempo con Dios, Él te va a dar descanso. A través de la oración, a través de la meditación de su palabra, podemos tener comunión con Él. En la presencia del Señor podemos experimentar el descanso y la restauración que necesitamos. El versículo 4 dice lo siguiente, Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como hijos de Dios, nunca estamos solos. Tu buen pastor está contigo en todo momento. Tú nunca lo tienes que llamar a que venga a tu situación. Tú nunca te tienes que preguntar, ¿dónde está Dios? Tú nunca tienes que tener miedo. Él no te va a abandonar. Él va delante de ti. Él camina a tu lado. Él camina contigo. Él te protege de forma segura. Así como Él ve a cada gorrión y conoce cada cabello de nuestra cabeza, así mismo su mirada está constantemente sobre nosotros. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7, ¿acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados, así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Aun cuando no puedas verlo, Jesús siempre tiene sus ojos puestos en ti. Él te consuela con su presencia en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor. Él te va a llevar a través del valle más sombrío. Él no necesariamente te llevará alrededor del valle como tú quisieras. Él va a permitir que llegue ese momento, ese valle de sombra de muerte. Hay momentos en que tu pastor sabe que la única forma de llegar a donde Él quiere llevarte es guiarte por el camino que pasa a través de un valle oscuro. Sin embargo, en esos momentos Él camina muy cerca de ti. Él te tranquiliza a través del camino. Él está contigo. Es durante estos momentos que tú y yo experimentamos su amor, su compasión. A lo mejor tú has tenido un contratiempo, has tenido una pérdida inesperada. Tu futuro se ve incierto. Hoy te digo, confía en Jesús, como tu Señor y como tu Salvador. Tú puedes estar seguro de esto. Jesús irá contigo a donde tú vayas. Solo tienes que creerlo. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. De todos los salmos, este Salmo 23 de David es quizás el más conocido de todos los que compuso. Muchas canciones de nuestros cancioneros se han compuesto en torno a las palabras de este Salmo 23. Hoy en día este salmo se usa con mucha frecuencia, ¿verdad? Lo usamos para animar, lo usamos para bendecir, lo usamos para consolar. Hay muchas formas de abordar este Salmo 23. Hay lecciones
contenidas en este salmo que podemos estudiar, que podemos analizar repetidamente y continuar encontrando nuevas verdades. Hay mensajes poderosos cada vez que estudiamos el Salmo 23. El Señor es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquí David comienza declarando que nada le faltará, ya que el Señor es su pastor. Y como siempre decimos, siempre que tenemos la oportunidad de compartir sobre este Salmo 23 y sobre esta parte que dice, nada me faltará, muchas veces solo usamos esta parte para que no me faltará nada. El Señor siempre me va a bendecir, siempre su provisión estará conmigo. Y es verdad. Pero tampoco te van a faltar las pruebas. Tampoco te va a faltar el momento de dolor, de angustia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Primero David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Recuerda que David era pastor antes de convertirse en rey de Israel. Por lo tanto, David estaba hablando de primera mano acerca de lo que es necesario para que las ovejas vivan y lo que es necesario que un pastor provea. Hoy en día estas imágenes del pastoreo se han perdido para nosotros. Es necesario de nuestra parte comprender la relación pastor-oveja para hacer una aplicación adecuada de este Salmo 23. Es casi imposible que las ovejas se acuesten a menos que se cumplan 4 requisitos. Debido a su timidez, se niegan a acostarse a menos que estén libres de temer. ¿Has visto alguna vez algún rebaño de ovejas? Cuando están en ese momento de descanso, hay pocas que están tumbadas en el suelo. Están de pie y a lo mejor las ves sin comer, pero están ojeando un poquito el ambiente, porque tienen temor. Tienen temor de que al descansar, al bajar la guardia, un animal feroz, un lobo o un zorro, las pueda devorar. Debido al comportamiento social dentro de un rebaño, las ovejas no se van a acostar a menos que estén libres de fricciones con otras de su especie. Si las moscas, por ejemplo, los parásitos, la están atormentando, la oveja no se echa. Solo cuando están libres de estas plagas pueden relajarse. Las ovejas no se acostarán mientras sientan la necesidad de encontrar comida. Deben estar libres de hambre. Esto también lo dijo Philip Keller. Escribió un libro llamado Un pastor mira el Salmo 23. Este conocimiento captura lo que Dios está describiendo, o mejor dicho, lo que David está describiendo con respecto a su relación con el Señor. David puede descansar porque todas sus provisiones han sido provistas por el Señor. Hoy en día tenemos hermanos y hermanas que cuando llegan a casa y se acuestan, no pueden dormir, porque saben que no llegan a fin de mes, porque llegarán las facturas, porque hay crisis económica. David puede descansar porque todas sus provisiones, todas sus necesidades han sido provistas por el Señor. Hermano y hermana que estás escuchando este mensaje, ¿estás en apuros? ¿Hay crisis económica en tu vida, en tu familia? ¿Necesitas un trabajo? ¿Necesitas descansar? El Señor te provee todo esto. No lo hagas en tus fuerzas. El Señor sabe tus necesidades. ¿Qué mejor que acudir a Él? El único que nos puede proveer, el único que nos puede consolar. Prueba. Señor, tú sabes que este tema me sobrepasa, es mayor que mí. Ayúdame. David descansa porque todas sus provisiones han sido provistas, no por él. Él era rey, él tenía todo lo que quisiera. No, David descansaba porque todas sus provisiones fueron provistas por el Señor. El versículo 2 describe estar en pastos verdes. Cuando uno está en pastos verdes, bueno, en este caso las ovejas, o cualquier otro animal, sabe que hay abundancia de comida.
Las ovejas están junto a aguas tranquilas, donde pueden beber libremente sin miedo. Y lo que me llama la atención es que el Salmo comienza describiendo el resto disponible en el Señor. ¿Cómo es esto? El primer aspecto de que el Señor es nuestro pastor no es algún tipo de actividad, sino que tenemos descanso. Podemos liberar nuestras cargas, podemos liberar nuestras preocupaciones sobre el Señor. Lo acabamos de leer, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El descanso y la liberación están disponibles porque Dios ha prometido llevar nuestras cargas. Muchas veces nosotros no permitimos que Dios lleve nuestras cargas. ¿Qué hacemos? Permanecemos cargados de preocupaciones, de ansiedades, de luchas, de culpa, de muchos otros problemas que nos encontramos a diario. Dios nos está ofreciendo descanso, pero tenemos que ofrecerle o tenemos que entregarle las cargas. Debemos tener la fe de que Dios se encarga de ello. No necesitamos pensar negativamente que todo va a salir mal. Cuando piensas eso, estás exhibiendo falta de fe. Falta de fe porque crees que Dios no provee. Puedes experimentar el descanso que Dios te ha prometido. Jesús nos dará descanso. ¿Lo crees? El Señor es mi pastor. Confortará mi alma, dice el versículo 3. Lo vamos a leer de nuevo. Confortará mi alma. Otras traducciones dicen, Él restaura mi alma. Y para entender lo que David quiere decir con esto, aquí hay palabras que hay que analizar. Una oveja pesada, una oveja gorda o una oveja de vellón largo se va a acostar cómodamente en algún pequeño hueco o depresión en el suelo. Puede rodar de costado para estirarse o relajarse. Y de repente el centro de gravedad del cuerpo se desplaza de modo que gira sobre su espalda, lo suficiente como para que los pies ya no toquen el suelo. Esa oveja siente pánico, comienza a patear frenéticamente. Esto solo empeora las cosas. Se da la vuelta aún más y ahora es bastante imposible que se ponga en una posición adecuada. El pastor debe venir y restaurar la oveja antes de que la oveja muera en esa posición. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Dios nos vuelve a poner de pie. Dios está ahí para levantarnos cuando nos caemos. La imagen es precisa de lo que nos pasa en la vida. Cuando intentamos solucionar nuestros propios problemas con frecuencia, nos creamos problemas peores. En nuestros esfuerzos por volver a ponernos de pie, por lo general nos estamos entregando a una posición más precaria. Necesitamos que el Señor nos ponga de pie. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Cuán a menudo somos espiritualmente como estas ovejas? Estamos espiritualmente sobre nuestras espaldas, estamos indefensos. Pero nuestro Señor ha venido a nosotros en nuestra condición espiritual y perdida y nos ha vuelto a poner de pie. Lo hace a través de su misericordia, su gracia. Dios puede restaurarnos cuando hayamos caído y lo hace con compasión. Jesús volvió a llevar a Pedro al redil después de que Pedro le había negado al Señor 3 veces. Tenemos un Dios misericordioso que nos recibe cuando le pedimos ayuda. Confortará mi alma. Esto dice el versículo 3 del Salmo 23. ¿Crees esto? ¿Crees que el Señor puede confortar tu alma?
El Señor es mi pastor. Y el versículo 3, la segunda parte, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Una característica de las ovejas es que tienen la tendencia a alejarse. Hace unos meses tuvimos un campamento de niños y uno de los pastores que nos compartía, de hecho le puedes escuchar en las tertulias a través del canal de YouTube de Solidaria TV, Adolfo Mazariegos, hizo una analogía del pastor y de las ovejas. Eran niños de entre 6 a 11 años. Y claro, al hacer una representación del pastor y de las ovejas, trajo consigo la vara y el cayado. Y ponía ejemplos. Y uno de los ejemplos que nos ponía era este, que la oveja tiene la tendencia a alejarse. Y él ponía el ejemplo con varios niños de cómo se dispersaban y él las atraía de nuevo. Las ovejas tienden a alejarse, a despistarse. Están comiendo en un lugar, pero de repente la inercia de estar comiendo, mirando hacia adelante, hace que se vayan a otro lugar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Te acuerdas de estas palabras? Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, es decir, nos desviamos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Somos como ovejas y nos hemos descarriado como ovejas. Pero el Señor es nuestro pastor y nos está guiando por ese camino correcto. Dios está ofreciendo guía para nuestras vidas. No buscamos a Dios en busca de guía. Muchas veces buscamos a Dios por lo que Él nos puede dar. Nos negamos a mirar a Dios para saber cuál es el camino correcto. Somos como ovejas, simplemente mirando de aquí y ahora, mirando para allá, sin darnos cuenta de que nos estamos alejando del camino de Dios. Esto le pasó a Lot y a su familia. Escogió la llanura, alzó los ojos y dijo, vaya llanura, aquí sí que hay provisión. Y empezó a montar sus tiendas de campaña. Y cuando se dio cuenta, sus tiendas de campaña ya estaban cerca de Sodoma y Gomorra, hasta que estuvieron ellos dentro de Sodoma y Gomorra. Nosotros también actuamos así. Somos como ovejas que nos descarriamos y cuando nos queramos dar cuenta ya estamos en Sodoma y Gomorra. Ya el pecado está en nosotros, porque nos hemos desviado. Dios puede darnos dirección a través de la palabra de Dios. Dios nos dará dirección a través de oraciones. Pero tenemos que levantar la cabeza para ver la dirección en la que se dirige el pastor. El cristiano no debe sentirse perdido y sin rumbo en la vida porque Dios le ha dado el verdadero propósito, le ha dado una dirección. La palabra de Dios también dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Está puesta en el buen pastor? ¿O estás mirando hacia el suelo, comiendo lo que el mundo te ofrece y desviándote del camino? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Versículo 4. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Este versículo se usa mucho para consolar a los que se están muriendo, ¿verdad? Si bien este pasaje puede usarse para tal esperanza, el verdadero punto de la declaración es que el pastor protege a sus ovejas del peligro. Como un pastor lleva las ovejas de los pastos altos en el verano a los valles de las tierras bajas en invierno, hay ocasiones en las que las ovejas pasan por lugares peligrosos. Hay momentos en que estamos acostados en verdes pastos y hay momentos en que somos conducidos por el valle de sombra de muerte. Pero en cualquier aspecto, Dios nos está guiando y Él nos está protegiendo. ¿Por qué tememos? Tememos porque no estamos con el pastor, nos hemos descarriado y no hemos vuelto al redil. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Si el Señor nos lleva por un tiempo, oye, de
de piedras, de rocas, de valle de sombra de muerte, ¿por qué ha de temer? ¿Por qué tenemos que temer? Si Él está con nosotros. Él nos guía, Él nos protege. La vida cristiana no siempre es una experiencia fácil. Tenemos que darnos cuenta de que vamos a atravesar tiempos de dificultad, tiempos de prueba. Y estos pasajes hay que cruzarlos si queremos llegar al destino de verdes pastos. Debemos atravesar los valles para desarrollar nuestro carácter y hacer crecer nuestra fe, porque la fe también crece en medio de la adversidad. Al pasar por estos tiempos, David reconoce que Dios está presente con nosotros y nos guía a través del valle. Dios está ahí para protegernos, para ayudarnos a superar la situación. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Saber que Dios está con nosotros nos ayuda a vencer nuestro problema mientras atravesamos el valle de la muerte. Ese valle de miedo también. David dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios es tu seguridad, Dios es mi seguridad, Dios es nuestra seguridad, nuestra fortaleza en los malos tiempos, y podemos tener la confianza de que Dios puede resolver las cosas y que siempre hará lo mejor. Otros no tienen tanta esperanza. Sin Dios las pruebas son traumas de la vida que no tienen valor, no tienen sentido, no tienen el mayor poder de Dios para librarnos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Salmo 23, versículo 5. Es decir, que no me van a faltar las bendiciones. Dios está declarando que aquellos que siguen al pastor tendrán las bendiciones de Dios, incluso en presencia de los enemigos. Dios hará provisiones para sus ovejas. Dios nos glorificará, nos va a honrar, aunque tengamos enemigos en esta vida. Enemigos que tratan siempre de arruinar nuestra reputación o destruirnos. El aceite y el vino a menudo representan el gozo, la prosperidad de Dios. Y Job, al recordar los días previos al juicio, dijo, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Job capítulo 29, versículo 6. Jeremías también tiene una profecía. Jeremías capítulo 31, versículo 12. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. También Joel capítulo 2, verso 24 dice, las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Cuando el Señor es nuestro pastor, Dios nos escoge. Así como la unción de la cabeza indicó que uno fue elegido por Dios para el servicio, ya sea como rey o como sacerdote, así somos elegidos por Dios para ser sus ovejas. El Señor puede hacer grata cualquier situación por la unción de su Espíritu. Tan grandes y abundantes son las bendiciones de Dios que nuestra copa se desborda. Las bendiciones se derraman sobre nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos en el Señor. Dios cada día derrama bendiciones sobre nosotros. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios hará provisiones para ti, en presencia incluso de tus enemigos. Dios nos glorifica, nos honra. Y para terminar, versículo 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos quieren tener un hogar. Y cuando el Señor es nuestro pastor, descubrimos que sí tenemos un hogar. Tenemos un hogar lleno de bondad. Tenemos al Padre, al buen pastor. Ese buen pastor que nos ha mostrado todos los días su amor, su fidelidad. Esta es una bendición, poder morar en la casa del Señor. Tú, si buscas en el Antiguo Testamento la frase la casa del Señor, verás que se refiere exclusivamente al tabernáculo, al templo de Dios. El Antiguo Testamento está lleno de mandatos de subir a la casa del Señor para adorar. Cuando los sacerdotes
entraban y ofrecían sacrificios en nombre del pueblo. La casa del Señor era la morada de Dios. Y David dice que vivirá en la casa de Dios todos los días de su vida. Estamos en casa con el Señor. Además, esta no es una condición futura, es una condición que experimentamos ahora y que vamos a continuar experimentando siempre. Aquí el concepto de tener un hogar con Dios abarca todo lo que hemos hablado en este pasaje, en este Salmo 23. Un hogar representa seguridad. Un hogar representa provisión, alegría, seguridad, descanso, familia. Tenemos todas estas cosas en el Señor. Ahora estamos en la morada de Dios como sus hijos, como sus herederos, como sus siervos. Tenemos nuestra identidad y nuestro propósito con Dios. El hogar es donde uno siempre regresa y debemos hacer nuestro hogar con Dios, aquel con quien siempre estamos y al que siempre regresaremos. Estos son los beneficios que recibimos cuando el Señor es nuestro pastor. Jesús declara que Él es el buen pastor, y Jesús, como buen pastor, da su vida por sus ovejas. Si verdaderamente somos sus ovejas, el versículo 5 dice que nunca seguiremos a un extraño, nunca seguiremos a otras personas, ni iremos por otros caminos, porque conocemos la voz del Señor. Te invito a que lo leas, Juan capítulo 10, versículos del 1 al 18. Habla de Jesús, que Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor y las ovejas escuchan mi voz, reconocen mi voz. Espero que estemos escuchando la voz del buen pastor, del verdadero pastor. Porque al igual que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, significa que Él es la vid verdadera, la única vid. Está hablando de que Jesús también de que hay otras vides. Si Jesús dice que es la vid verdadera, significa que hay otras vides. Si dice Jesús que Él es el buen pastor y que las ovejas escuchan la voz del pastor, del verdadero pastor, significa que hay otros pastores. Espero que estemos escuchando la voz del verdadero pastor. Jesús está tratando de protegernos, de nutrirnos a medida que avanzamos en la vida. Simplemente debemos seguir su voz, tal como se nos da en la palabra de Dios. Obedezcamos al pastor, recibamos las bendiciones de seguirlo. Como hemos leído, no nos faltará nada de lo que necesitemos mientras lo seguimos. Pero no sigas al buen pastor o no sigas a Jesús por lo que Él te puede dar. Síguele por quién es Él. La gente seguía a Jesús porque les daba de comer. La gente seguía a Jesús por las señales que hacía. La gente seguía a Jesús por sus palabras. La gente seguía a Jesús por curiosidad, para pasar el rato. Pero no seguían a Jesús, muchos de ellos, por quién era Jesús, el Hijo de Dios. El buen pastor, Jesús. Él es mi pastor. El Señor es mi pastor. ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, escucha la voz del pastor. No te desvíes, no te vayas a derecha o izquierda. Levanta la cabeza. No hagas como las gallinas que están siempre mirando al suelo, picoteando. Levanta la cabeza y siga a ese buen pastor. El Señor es mi pastor. Jesús es mi pastor.